Ya hoy es el cuarto domingo de la serie que iniciamos a principio de este mes, el cual hemos titulado Encontrándonos con Jesús. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8, donde vamos a estar leyendo un relato probablemente muy conocido, pero cada vez podemos sacar más al estudiar la palabra del Señor. Juan capítulo 8, vamos a estar leyendo los primeros 12 versículos. Y dice de esta manera: Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él. Sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijo: ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Señor, tú eres la luz que viniste a disipar toda tiniebla. Y eres tú el que resplandece en nuestros corazones. Y en esta mañana es mi oración que tú ilumines nuestras mentes, que tú nos des, Señor, el discernimiento para entender tu palabra y que edifiques nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hay algo que apasionaba a Jesús era enseñar. Siempre que tuviera la oportunidad de hacerlo, la aprovecharía, ya sea de manera individual, ya sea en un grupo pequeño, como cuando lo hacía con sus discípulos, o cuando enseñaba a las grandes multitudes. Como él mismo señaló en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo sus obras. Y precisamente en eso se enfoca el Evangelio de Juan, en presentarnos a un Jesús comprometido en hacer la voluntad de su Padre. En el capítulo 7 encontramos a Jesús enseñando en medio de la fiesta de los tabernáculos. Era una tradición judía. Ellos solían celebrar estas fiestas que duraban varios días, y allí Jesús no fue con la idea de ir a fiestar, tenía la idea de ir a hacer la voluntad de su Padre
y estaba enseñando. Y nos dice la palabra que muchos se asombraban. Estaban escuchando lo que Jesús enseñaba y estaban asombrados de lo que él decía. A tal punto que nos dice el evangelista, empezaron a creer. Sin embargo, otros estaban escuchando con la intención de ver si Jesús decía algo de lo que lo pudieran acusar, puesto que ya ellos habían determinado apresar a Jesús. Y al final del capítulo 7 se nos dice que al terminar el día, cada uno se fue a su casa. Y luego, iniciando el capítulo 8, se nos informa que Jesús se fue al monte de los olivos. Probablemente estaba pasando tiempo con su Padre. Sin embargo, como trabajador incansable que era, nos dice el relato que al amanecer vino otra vez al templo. ¿Y qué usted cree que estaba haciendo? De nuevo estaba enseñando. Sentándose, dice, les enseñaba. Y mientras enseñaba, de repente fue interrumpido por un grupo que le trajo un caso para que él diera su sentencia. Y es lo que acabamos de leer. ¿Cuál fue la reacción de Jesús frente a ese escenario? Lo vamos a ver mientras vamos avanzando. Y yo quiero que tenga en mente el propósito de esta prédica es que podamos encontrarnos con ese Jesús lleno de gracia y verdad que muestra compasión por los más desvalidos sin dejar de mostrar justicia. También que como cristianos recordemos que estamos llamados a imitar a Jesús. Por lo que mientras escucha estas palabras, te invito a que evalúes qué tan compasivo y justo eres, qué tanta gracia muestra para con los demás y qué tanta justicia muestra en tu carácter. Hemos puesto como título a esta prédica, un Jesús lleno de gracia y verdad. Y vamos a ver 3 puntos principales. Primero, veremos una actitud inadecuada, sentirnos más santos que los demás. Luego veremos una actitud de gracia y verdad modelada. Y por último veremos una vida transformada. Así que yendo a nuestro primer punto, una actitud inadecuada. Como ya mencioné, Jesús vino a cumplir su misión. Su deleite era estar ocupado en las cosas que su Padre le había encomendado. Por eso, desde temprano dice que empezó a enseñar a la gente. Apenas amaneció, él vino del monte y llega al templo y las personas que estaban ahí empiezan a recibir la palabra que el maestro estaba enseñando. Él estaba dando a los oyentes palabra de Dios, realmente lo que ellos necesitaban para salvación y para vida. Pero como el mundo en que vivimos está en tinieblas, no todos tenían la buena intención de recibir lo que se estaba enseñando. El versículo 3 dice que mientras Jesús enseñaba, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Pero antes de ver eso, nos debemos preguntar, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran 2 grupos religiosos que debido a su conocimiento en el Antiguo Testamento y en las tradiciones judías, creían, como diríamos en buen dominicano, que tenían a Dios agarrado por un pie. En los días de Jesús, a estos hombres se les conocía como doctores en la ley. Eran custodios e intérpretes de las Escrituras.
Y aparte de su distinción religiosa, la mayoría de ellos pertenecía al partido de los fariseos, el cual era conocido por su rigidez estricta en la práctica de la ley y las costumbres judías. En otras palabras, estas personas se sentían iluminadas. Si alguien creía estar cerca del cielo, eran ellos. Si alguien creía que vivían en luz, eran ellos. Se sentían superior a los demás, se sentían santos, se afanaban por guardar externamente la ley y eso les hacía sentirse diferente a los demás. Y desde su posición de seres iluminados, ellos tienen la grandiosa idea de traer ante Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en un escenario distinto, partiendo de lo que ya les dije, estas personas eran estrictas, guardando la ley. Ellos simplemente hubiesen ido, la juzgan, la sentencian y nadie se hubiese enterado del caso. Sin embargo, ellos acá vieron una oportunidad para poner a prueba a aquel que estaba lleno de gracia y de verdad. Tal vez aquella mujer iba a ser conducida al Sanedrín para ser juzgada conforme a la ley, pero viendo que podía ser útil a sus planes, la trajeron al lugar donde Jesús enseñaba en el atrio del templo. Y en el versículo 32 del capítulo 7 se nos deja saber que el plan de los fariseos era apresar a Jesús. Mire lo que dice, versículo 32 del capítulo 7. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Al traer a esta mujer ante Jesús, ellos buscaban comprometerlo en lo que dictaminase acerca de lo que debía hacerse con esta mujer. Si Jesús la condenaba, ellos iban a tener una razón para acusarlo frente al pueblo y decir, ustedes ven que no tiene tanta misericordia como él dice. Pero si no la condenaba, podían acusarle ante el Sanedrín por haber quebrantado la ley. Era la trampa perfecta. Irónicamente, ellos mismos no estaban mostrando ninguna misericordia con la mujer. Es evidente que ella no despertaba en ellos nada de simpatía. Ellos no estaban ahí con esa mujer porque querían el bien para ella. En realidad, ya ellos habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, en especial aquellas personas a quienes ellos consideraban pecadores o aquellos que sufrían alguna enfermedad grave, lo que ellos asociaban directamente con el pecado. Recordemos la insensibilidad que mostraron cuando el paralítico de Betesda fue sanado. Fueron incapaces de sentir la más mínima alegría por la recuperación milagrosa que ese hombre había experimentado. Y ahora tampoco tenían reparo en utilizar a la mujer sorprendida en adulterio como carnada humana con la cual intentar prender a Jesús en alguna palabra con la que pudieran acusarla. Miren lo que ellos le dicen a Jesús. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
Ellos tenían un tribunal donde podían llevar a la mujer directamente. Ellos pudieron simplemente haber ejecutado lo que dice la ley. Pero lo que hicieron en lugar de eso fue presentar el caso y las pruebas esperando la sentencia condenatoria de Jesús. Y fingiendo un falso respeto, se dirigieron a Jesús con el título de maestro. Maestro. E incluso vuelven y se refieren al mandamiento divino, el cual ellos están citando, donde en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, cuando el Señor les dijo a través de Moisés: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Como conocedores de la ley, ellos sabían qué decía la ley. Y ya probablemente habían ejecutado eso muchas otras veces. Pero aquí están, con una oportunidad maravillosa de tratar de hacer caer a Jesús. A pesar de que en ese tiempo la inmoralidad había llegado a tal punto que esa ley de Moisés había caído en desuso. Pero ellos querían que Jesús dictara sentencia. ¿Tú qué dices? Moisés nos mandó a que lo apedreemos, pero ¿tú qué dices? Ellos querían obligar a Jesús a que dijera algo. Lo estaban obligando a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado en el tiempo que tenía entre ellos por mostrar misericordia hacia los pecadores. Era sabido por todos que uno de sus discípulos más íntimos, Leví o Mateo, había sido un publicano. De hecho, esto llevó a Jesús a ser conocido despectivamente como el amigo de publicanos y pecadores. Y ellos no lo decían por halagar a Jesús, era una manera despectiva de dirigirse a él. En otra ocasión, mientras comía en casa de Simón el fariseo, Jesús había dejado que una mujer pecadora, a la cual ellos rechazarían, le lavara sus pies. Y le había asegurado que sus pecados habían sido perdonados. Ahora, ellos esperaban que Jesús mostrara hacia la mujer adúltera esa misma compasión que le había caracterizado durante su ministerio público. Pero si lo hacía, quedaría claro que no respetaba la ley de Moisés. Así que el dilema que le presentaron tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la esencia misma del ministerio de Jesús. Juan mismo comenzó diciendo en el capítulo 1, versículo 17, que en él se reveló la gracia y la verdad. Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que yo quiero que ustedes tengan bien claro en su mente el dilema. Si la perdona, ¿dónde está esa verdad? ¿Dónde está la justicia? Si la condena, ¿dónde está la gracia? Era un plan perfecto. Dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusarles. Pero ellos ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios. La luz del mundo que expone aún los más íntimos secretos e intenciones. Así que en ellos, en los escribas y fariseos, encontramos una actitud totalmente inadecuada.
una que los hacía sentir a ellos superior a los demás. Y ahora vamos a ver una actitud diferente. Con esto vamos a nuestro segundo punto. Vamos a ver una actitud de gracia y de verdad modelada, no solamente teorizada, pero vivida por nuestro Maestro. Mientras que ellos, los escribas y fariseos, modelaban una actitud inadecuada, ahora vemos a Jesús, el Verbo encarnado, modelando una actitud que nosotros debemos imitar. Tranquilamente, a pesar de lo mucho que ellos estaban insistiendo, Jesús no se deja provocar, se endereza y les dice una sola y profunda oración: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aunque Jesús se rehusó a servirles de juez en un caso para el que la ley dejaba clara cuál era la sentencia, a la insistencia de ellos, tomó la iniciativa y no solo les respondió, sino que con su respuesta le está mostrando cómo debía ser llevado a cabo un juicio justo. De forma magistral, el Señor cambió la atención de la mujer y ahora pone la atención en ellos. Los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros. La ley funcionaba perfecta cuando era otro el que había pecado. Pero cuando tenía que mirarse ellos mismos, era difícil que lo aplicaran. No se colocaban bajo la autoridad de la ley. Pero en esta circunstancia, lo que está haciendo el Señor es obligándoles a que examinen su propio corazón. Ahora, es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado o que su transgresión fuera pequeña. El Señor no está justificando a la mujer por lo que hizo. Él no está diciendo, bueno, ella es pecadora igual que ustedes. Esa no es la intención. Lo que realmente Él está haciendo es recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella, porque sus intenciones no eran rectas. Sus vidas dictaban mucho de ser puras, a pesar de que ellos se sentían muy cerca de Dios. Y en contraste a eso, Él sí que podía juzgar justamente. Usted ve cómo se va desarrollando la historia. Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles o sobre los pecadores, como esa mujer o como el publicano. Ustedes recordarán aquella historia que hizo Jesús del fariseo y el publicano. Cómo oraba aquel hombre: yo no soy como estos. Se creían mejores, se creían superiores. Ellos eran ese tipo de personas que, como no matan, no roban, no violan, no han violado a nadie, pensaban que ya no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Hoy en día eso es una respuesta común, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha oído. Yo no le hago daño a nadie. Yo no hago eso, yo no hago lo otro. Yo estoy cerquita de Dios. Pero esta suposición se basa en la falsa idea de que la ley solo condena esos pecados que avergüenzan a todos los hombres. Pero ¿sabe lo que enseña la palabra de Dios? Que el pecado no es transgresión solo contra el hombre, es
transgredir la ley misma de Dios. Sea pequeño para tus ojos o sea grande, tú estás transgrediendo la ley de Dios cuando peca. Somos pecadores. Así que en ese sentido, tan grave era el adulterio que había cometido esta mujer como la codicia o como el orgullo que había en ellos. El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice el relato que al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno. Y Jesús tranquilamente se volvió a inclinar hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Acababa de dejarlos a sola con su conciencia y le estaba dando tiempo para que examinaran su corazón. Y esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia. A pesar de que estas personas tenían un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí la voz acusadora de la conciencia. Y esto es así, mis hermanos, porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre, como nos enseña Romanos capítulo 2, versículo 15. Y aunque es cierto que por sí sola la conciencia no puede conducirnos a la salvación eterna, la conciencia está ahí para decirnos, hay un Dios y tú estás pecando contra ese Dios. Muy pronto los escribas y los fariseos empezaron a sentirse incómodos. Fueron saliendo uno a uno, ni siquiera quisieron hacer un alboroto al irse todos juntos. Uno a uno nos dice el relato, desde los mayores hasta los más jóvenes. No soportaron más tiempo con la conciencia al descubierto frente a Jesús. Y eso no quiere decir que ellos se arrepintieron sinceramente de sus pecados. No es que ellos dijeron, wow, es verdad, yo soy un gran pecador también. Más bien, tenían la sensación de que estaban frente a uno que podía leer sus pensamientos y de que estaban al descubierto frente al saberse que Jesús sabía sus pecados. Y al no tener que contestar en el momento, vieron su plan arruinado, se fueron yendo. Así que aunque ellos tenían como plan atrapar a Jesús, al final lo que vieron fue cuán mal estaban. Al final no podían ellos mismos sostenerse de pie delante de Jesús. Y esto nos deja con nuestro tercer punto. Vemos en los escribas y los fariseos una actitud distorsionada. Se sentían superiores. Traen a esta mujer ante Jesús, quien está modelando una vida llena de gracia y de verdad. Y ahora nos dejan frente a esta persona, la mujer que está siendo acusada. Dice el relato en el versículo 9, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una vez que los acusadores se hubieron ido, quedaron solo Jesús y la mujer. Y este es nuestro tercer punto, una vida transformada del pecado a la luz. Seguramente esta mujer quedó temblando ante Jesús, esperando a saber cuál era la decisión que él iba a tomar. A mí me encanta decirle esto. Imagínense en esa escena. Piense en ese momento. ¿Cómo debió sentirse esta mujer? Estaría aterrada, avergonzada. Está siendo acusada
de un acto en el que fue encontrada, no era algo que se estaban inventando. Y ella estaba clara que lo que dice la ley es que ella debía ser apedreada. Eso debió ser un momento de angustia. Ahí estaba ella con su vergüenza y con el temor a perder la vida. Y ahora está solo ella con Jesús. Probablemente temblorosa, sin nada que poder decir, esperando qué va a decir este hombre. Pero a diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado y por tanto podía arrojar la primera piedra. Así que está aquí frente a alguien que tiene el poder de perdonar sus pecados, pero también incluso de su vida. ¿Qué haría Jesús? Esta mujer descubrió que estar a sola con Jesús hay perdón para los pecadores. Pronto ella se iba a dar cuenta de lo que también Dios le había dicho a Moisés antes de recibir la ley por segunda vez y que con tanta frecuencia los fariseos olvidaban. Los fariseos le encantaba mostrar justicia, pero se olvidaban de esto. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Jesús le dijo: ni yo te condeno. No agarró la piedra, no le recriminó, pero la mira y le dice: mujer, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te estaban acusando? Ninguno está. Yo tampoco te condeno. La mujer no presentó excusa alguna por su pecado. Ella no intentó justificarse comparándose con otros pecadores peores que ella. Ella de sobra se sabía que era culpable. Su conciencia también había actuado en ella poderosamente. Así que Jesús no necesitó condenarla, pero tampoco la avergonzó más, puesto que ya esta mujer había sufrido bastante en medio de sus acusadores y de la multitud allí presente. Pero en lugar de condenarla o de avergonzarla más, Jesús mostró misericordia. Ni yo te condeno. Esta mujer logró entender de primera mano lo que significa la gracia que libera al pecador de la condenación. Para Jesús, aún una mujer como ella, rechazada por los escribas y fariseos, podía ser salvada. Y es la manera en la que Jesús estaba claramente manifestando cuál era el propósito con el cual Él había venido al mundo. Unos capítulos anteriores, en Juan 3:17, se nos recuerda esto: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso era lo que el Señor había venido, a salvar a pecadores, a traer gracia. Ahora, puede ser que algunos, y de hecho algunos han usado este pasaje y lo han sacado de lo que Jesús quería hacer, llegando a una falsa conclusión en la cual ellos creen que Jesús minimiza la gravedad del pecado. Y algunos han dicho
¿qué pensaría el marido de la mujer adúltera? Porque note, no es que esta mujer estaba solo con un hombre casado, ella misma, por la ley, por lo que se entiende en el contexto, ella misma era casada. ¿Qué pensaría el marido de esta mujer? Obviamente el relato no nos da todo esto, pero probablemente también estaba luchando con la vergüenza que esto iba a acarrear. Y quizás ella ahora tendría que enfrentar el rechazo de todo esto, pero aquí lo que quiero enfocarme en esto. Al Jesús perdonarla, al no condenarla, Él no está minimizando el pecado de esta mujer. Había un precio. ¿Cuánto le costó a Jesús no condenar a esta mujer? Y aunque el pasaje no nos dice, a lo largo de todo el Evangelio podemos encontrar la respuesta. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo por medio de su propia muerte en la cruz. Allí Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Cuando consideramos el precio que Él pagó por el pecado de esta mujer y por nuestros pecados también, está completamente fuera de lugar decir que Jesús fue indiferente ante el pecado o que no fuera justo. Él estaba lleno de gracia, pero también de justicia, de verdad. Y el pecado tiene un precio. El pecado trae condenación. El pecado trae muerte. Y para que esa demanda de muerte que trae el pecado quedara satisfecha, había que pagar un precio. Y en este caso, con su propia vida, Jesús lo pagó. Y Él podía decirle a esta mujer, yo tampoco te condeno, porque el precio fue pagado. Y aunque en ese momento Él aún no había muerto, Él sabía a qué había venido. En la cruz fue llevada la condenación. Él no fue indiferente al pecado. Y esto podemos verlo en el mismo relato. Cuando Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, Él agrega, vete y no peques más. ¿Se da cuenta que Jesús no fue indiferente al pecado? Inmediatamente, después de decirle que no la condenaba, Él le advierte a esta mujer que debía abandonar su vida pecaminosa. La misericordia no da licencia para el pecado. Bueno, como Él es un Dios tan misericordioso, vivamos la vida alegre, que al final como quiera Él nos perdona. No, no es así. La misericordia no da esa licencia. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino todo lo contrario. Aquí en este pasaje podemos ver la naturaleza del verdadero arrepentimiento. El Señor indicó que implicaba un cambio de corazón y de conducta. La persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza a andar en la luz de Cristo. Y eso lo vemos ahí mismo en el versículo 12. Mire cómo lo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es otra manera de decir, el que me sigue ya no andará en una vida pecaminosa, porque ahora ha sido alumbrado, ha sido
perdonado, ha pasado de las tinieblas, de esa vida pecaminosa, a la luz, a esta vida restaurada que da Cristo. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. No vale de nada ante los ojos de Dios un arrepentimiento de palabras. No es suficiente con decir, bueno, yo quiero dejarlo, pero imagínate. No. Hasta que una persona no deja de hacer el mal y abandona sus pecados, no puede decirse que se haya arrepentido. Ahora, cuando Cristo viene y alumbra al pecador, y el pecador se sabe que está faltando delante de Dios, dice, yo quiero ahora, Señor, seguirte a ti, dejar atrás esta vida de pecado. La realidad del arrepentimiento de la mujer se vería por su conducta en el futuro. Y notemos que para el Señor era muy importante esto, porque Él les dice unas palabras similares al paralítico que sanó en el estanque de Betesda, en Juan 5:14. Después de haberlo sanado, Él les dice a este hombre, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Te estoy dando otra oportunidad. Ahora, note el orden. El Señor no le está diciendo, ya tú no vas a pecar más. No, Él le está diciendo, mira, ya tú fuiste perdonado. Ya tú no tienes que cargar más con la culpa del pecado. Ya no hay ninguna acta de condenación en tu contra, porque en Cristo has recibido perdón. Pero de aquí en adelante tienes que andar en novedad de vida. De aquí en adelante ahora vive conforme al llamamiento que tú has recibido en Cristo. Ahora, cuando cambiamos, el cambio solo es posible después de haber sido justificado y de ahora empezar el proceso de la santificación. Y eso no ocurre por nuestras propias fuerzas. Es posible porque Cristo lo hace posible en nosotros. Nunca seremos capaces de un cambio de vida como el Señor espera que hagamos en nuestras propias fuerzas. Es en Cristo. Y es importante que tengamos esto claro, porque con frecuencia las religiones plantean este asunto justo al revés. Era lo que hacían los fariseos. Para ellos, las personas que se tenía que esforzar en merecer el perdón de Dios, tenían que ganarse ese perdón. Pero para el Señor no. Él no nos perdona en base a nuestros méritos, nos perdona en base a lo que Él hizo para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para justificarnos, para santificarnos y para un día glorificarnos. Jesús trajo una nueva oportunidad a los pecadores para que puedan empezar una nueva vida a través del arrepentimiento y el perdón. Así que la culpa ya nunca puede ser motivo para quitar la esperanza al pecador. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Vimos a un grupo de personas condenadores, personas que conocían la palabra de Dios teóricamente, pero que no vivían conforme a estas palabras. Ya hemos repetido varias veces desde que inició la serie
de que es posible tener mucha información acerca de Jesús y no conocer a Jesús. Y estas personas estaban frente a Jesús, pero no lograron reconocer que Él era. En el pasaje vimos hombres que procuraban que se aplique la ley para otros, pero que no se habían detenido a ver su propia condición. Hombres que tenían la reputación de ser los custodios de la palabra de Dios, pero que no fueron capaces de reconocer al Hijo de Dios. Hombres que en lugar de mostrar misericordia, querían aplicar justicia, pero de manera parcial y distorsionada. En contraste, hemos visto a un Jesús lleno de gracia y de verdad. Un Jesús que trata con compasión al pecado, al pecador, y que al mismo tiempo trata con justicia al pecado. Vemos un Jesús que rescata pecadores y los transforma para que anden en novedad de vida. Un Jesús que no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Hemos visto una vida transformada por tener un encuentro con ese Jesús lleno de gracia y de verdad. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Permítame concluir con algunas aplicaciones. Número 1, mis hermanos, no es suficiente con conocer teóricamente lo que dice la Biblia. Es necesario que aquel que es la luz resplandezca en nuestros corazones. Los fariseos, los escribas, eran conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la ley, pero no conocieron a Jesús. Y ese es el caso de muchos que conocen mucha teoría, pero les cuesta vivir como Dios manda. No es suficiente saber, es vivir lo que Dios nos manda, es hacer su voluntad. Saber teología es buenísimo, pero tú puedes ser un gran teólogo y no conocer a Jesús. No deje que tu mucho conocimiento te impida conocer a Jesús. No deje que el saber mucho te haga sentir superior a otros. No pienses que porque tienes toda la vida en la iglesia, eres menos pecador que el otro. Todos necesitamos recibir esa gracia y esa misericordia de Dios. En segundo lugar, no debemos procurar aplicar justicia sin estar lleno de gracias. Es muy fácil acusar a los demás, es muy fácil condenar a otros cuando estamos llenos de justicia, pero sin gracia, sin misericordia. Esto puede llevarnos a ser legalistas. Esto puede alimentar nuestro orgullo. Estamos más pendientes de la falta del otro que de estar dispuesto a ayudarle, a crecer, a mostrar perdón, a mostrar amor. No es que no miremos la justicia, pero la justicia sin gracia nos lleva a condenar en lugar de amar y de ayudar. El Jesús de las Escrituras es uno lleno de gracia y de verdad. Y eso lo lo capacita para tratar con compasión al pecador, pero a la vez a tratar con justicia al pecado. Dios no minimiza el pecado. Y el hecho de que muestre misericordia por nosotros no significa que no trate seriamente con nuestras iniquidades. La razón por la que nosotros no somos condenados no es porque no lo merecemos, sino
porque Jesús llevó sobre sí la culpa de nuestra maldad. Por eso ahora, junto con Pablo, podemos decir, como dice Romanos 8, versículos 1 y 2, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú estás lidiando con culpa, si estás cargando todavía con condenación, entrega esa carga a Cristo. Él, al perdonarte, te libra de la condenación. Uno más, una vida arrepentida se traduce en una nueva vida, dispuesta a obedecer al Señor. No puedes tú decir, yo soy cristiano, y no querer hacer su voluntad. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Él nos recuerda, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que muestra a Cristo. Por último, como seguidores de Cristo, tú y yo estamos llamados a mostrar compasión por el pecador. Dejemos esa actitud de los fariseos y de los escribas de andar condenando. Así como tú y yo hemos sido perdonados, el Señor es misericordioso con todo aquel que acude a Él, no importa cuán grande pueda parecer su pecado. El Señor es misericordioso. Y si ya Él te perdonó a ti, me perdonó a mí, ¿por qué tú y yo debemos andar juzgando al otro, condenando al otro, en lugar de mostrarle el amor y la compasión y en lugar de llevarle a Cristo? Mis hermanos, quiera el Señor que tú y yo podamos ser como Cristo, estar lleno de gracia y de verdad, poder tratar con justicia el pecado, pero no sin gracia y sin misericordia, sino desde un corazón que entiende la compasión, que entiende la misericordia, sabiendo que nosotros mismos somos vasijas rotas, que necesitó de esa gracia, que necesitó de ese perdón y que esa gracia fue manifiesta en Cristo. Y por eso Él dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque en ti encontramos vida. Tú iluminaste nuestros corazones para ver la verdad. Tuviste de nosotros compasión. Gracias, Señor, porque no nos ha tratado conforme a nuestros pecados ni a nuestras transgresiones, sino que así como de lejos es el oriente del occidente, así es tu misericordia para con nosotros. Y hoy no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque tú nos has perdonado. Ayúdanos a vivir como tú nos mandas, Señor. Ayúdanos a mostrar a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.